ya para el formato virtual y acotada un poco por el tiempo que tengo para exposición, lo que voy a hacer es, en perspectiva histórica, a partir del Acuerdo Constitucional de 17, muy brevemente, hablar de los modelos educativos mexicanos, es decir, cómo desde el Estado se generaron estos modelos de política pública, de política educativa, que desgraciadamente tenían que ver más con la política que con la educación. Es decir, que fueron modelos muy valiosos, algunos de ellos, pero que se identificaron más con un determinado presidencia, ¿no? Con un determinado planteamiento político y no en el largo plazo, que era importante. Y después de eso, voy a poner el énfasis en lo que se refiere pues a la historia de los últimos hitos importantes de la educación, como tiene que ver el caso de la reforma educativa de Peña Nieto, luego la echada para atrás de la reforma educativa, con un sello también interesante que hablaré en el caso del presidente López Obrador, y por último, de la producción que está saliendo sobre los retos de la pandemia y lo que ha implicado para el sistema educativo mexicano, esto de dar clases a distancia y si realmente esto tiene un objetivo. Especialistas en educación han dicho que hubiera sido mejor que se quedaran los niños en casa conviviendo con la familia en lugar de esto. Vaya, es toda una polémica, pero entonces lo que quiero es aportarles ahí algunas lecturas interesantes que dan unas betas sobre esto. Voy a compartir entonces nada más como guía visual para que no se duerman, ¿verdad?, en la presentación. Aquí está. Entonces tenemos el marco constitucional de 1917, que bueno, recordemos rápidamente esta parte, ¿no? Una educación laica, gratuita, obligatoria, y el presidente Obregón le entrega ya después de este texto constitucional en 1920, ¿no? Para 1921 le encarga a José Vasconcelos que sea él el quien lleve a cabo esta tarea tan importante de la educación de la nación. Y menciono a Vasconcelos porque Vasconcelos, que además es un hombre conflictivo, polémico, que lo puedes odiar o adorar por toda su biografía, pero Vasconcelos era un verdadero entusiasta de la revolución. Fue de estos intelectuales postrevolucionarios que creyeron verdaderamente que la revolución podía ser un punto cero de la historia mexicana. En este sentido, el propio Obregón, en sus memorias, ¿no? Él narra cómo Obregón le dio libertad para crear un modelo educativo. En este sentido, lo que propone Vasconcelos es sustituir antes que otra cosa la fórmula positiva de instrucción por la educación. O sea, la educación con todas las implicaciones desde una formación humanista como la de Vasconcelos tendría, y por otro lado iniciar la federalización de la enseñanza, y un pilar más que para él era fundamental, que es fomentar las virtudes. O sea, tenemos esta concepción de la persona integral, esta beta humanista de Vasconcelos, y que la va a llevar a cabo pues con un planteamiento constitucional de base, es decir, la educación pública es un piso común, que en esto sí es un avance importante con respecto a lo que había sido la educación en el siglo XIX o la educación novohispana, con los méritos que pudo haber tenido. Es decir, es un piso común, el mínimo que podrían tener los estudiantes mexicanos. Y en este sentido, el modelo de Vasconcelos, pues lo que va a plantear es primero que nada la organización del ministerio, es decir, él es el creador de la Secretaría de Educación Pública, venía con esta trayectoria importante de la UNAM y de la autonomía de la Universidad Nacional, restablecer la unidad cultural y la identidad del país, y esto hay que decirlo,
que puede ser una ficción. La realidad es que si hoy hay muchos Méxicos, pues en ese tiempo había muchos Méxicos, pero el proyecto educativo nacional lo que pretendía era uniformar, homogeneizar esta educación de los mexicanos y pues un poquito dejar de lado lo que eran las especificidades, ya fueran regionales, culturales, en fin, ¿no? Entonces, bueno, se entra en una educación formal o informal, ¿no? Una educación para el campo y para la ciudad, con un énfasis en la cultura de bellas artes. Por eso es que Vasconcelos les entrega a los pintores, pues a los muralistas importantes, los edificios públicos para que plasmen ahí la historia, ¿no? Como decía Edmundo Gorman, una historia que ni era tan historia, ¿no? Ni era general ni era de México, pero lo importante es esta concepción de los mexicanos tenían una historia común de la cual sentirse orgullosos. Pero Vasconcelos, el eje del proyecto, de este modelo educativo vasconcelista que va de 1921 a 24, o sea, solo el periodo presidencial de Obregón, lo que implicaba es poner al maestro en el centro de la educación. Y eso es decir, el eje de la educación debería de ser el maestro. ¿Y cómo imaginaba Vasconcelos al maestro? Un maestro preparado, un maestro continuamente a lo largo del tiempo preparado, un maestro con buen salario y un maestro que tuviera el tiempo libre para el ocio creador. Digo, yo creo que pocos maestros conocemos así, que se puedan dar el lujo de esto. Pero bueno, el presupuesto, enorme presupuesto que el general Obregón como presidente le entregó a la Secretaría de Educación permitió esto. Y en este proyecto entonces es la tarea educativa con el maestro en el centro, se trata de formar personas. Formar personas es mucho más que impartir conocimientos. Y esto va de la mano de lo que es la tarea de alfabetización, que lo que logra, que es un reto impresionante para 3 años, es que todos los estudiantes en edad escolar, o sea, no los viejitos que sobrevivieron la revolución, sino los estudiantes en edad escolar aprendieron a leer y a escribir. O sea, todavía podemos encontrar en estos pueblos de Michoacán estas ediciones maravillosas hechas por Vasconcelos, un poco utópico pensar que iban a estar los campesinos leyendo los textos de los clásicos que él había traducido, ¿no? Pero en fin, este es un reto importante. Entonces, mucho presupuesto centrado en la formación de la persona, con el maestro en el centro, y algo más que decía Vasconcelos, que era la necesidad de evaluar. O sea, él no habla evaluar en el sentido que lo entendemos ahora, pero es decir, pruebas continuas que se tenían que dar para que él fuera mejorando el maestro. Entonces aquí nos queda pues algo de lo que más adelante nos hemos peleado en este sentido, que tiene que ver con todo este debate de la evaluación educativa, ¿no? Entonces, en este sentido, nada más mencionar 2 aspectos constitucionales que, pues, muchos dirían que la Constitución muy pronto queda como letra muerta. ¿Y esto por qué? Porque el precepto constitucional plantea la educación laica, es decir, que la educación pública tendría que ser libre de contenidos religiosos. Pero ahí está un país destrozado por la revolución, que está en plena reconstrucción, ¿no? Y bueno, pues la odiada Iglesia Católica, que tradicionalmente impartía educación de calidad, no toda, pero esa era la tendencia. Y en este sentido, pues hay que un poquito matizar lo que es el precepto constitucional para que hubiera pues educación de calidad en la que pudieran participar las escuelas de religiosas o de religiosos o en fin, ¿no? Entonces esto es importante. Una vez que termina la presidencia de Obregón,
termina, desgraciadamente, este modelo educativo con la presidencia de Calles de 24 a 28, va a bajar primero el presupuesto en educación, van a bajar también las prioridades, o sea, toda esta idea de cultura, identidad nacional, historia, la concepción de México, no toda esta historia oficial que se gesta en ese momento, se le va a dar mucho menos importancia. Pero hay algo que va a ser un proyecto bien interesante que completa lo que había sido el proyecto de Vasconcelos, la creación de las normales rurales. O sea, las normales se crean con Vasconcelos para profesionalizar a los maestros que van a impartir la educación en el medio rural o urbano, pero es un hecho que importa mucho más el medio urbano, y van a ser las normales rurales y muchas de ellas normales para la educación indígena que se van a dar en el periodo de Calles. O sea que este es un avance importante que se van a mantener hasta pues ya la presidencia de Peña Nieto, ¿no? Donde hubo, pues no sabemos si esto al fin fue cierto o no, pero que se coló un documento, eso sí lo vimos en la prensa, ¿no? De que había un proyecto institucional de darle carpetazo a las normales rurales y sobre todo a las normales donde había población indígena, porque al fin y al cabo pues eran semilleros de radicales de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, eso detonó muchos otros temas de los que ya hablaremos más adelante. Entonces, el segundo modelo educativo después del modelo vasconcelista va a ser el modelo, vamos a hablar del modelo socialista, es decir, se empieza a desdibujar en estos años que es la presidencia de Calles y luego viene el maximato y hasta 1933, y aquí pues hay menor presupuesto para la educación, no hay un intelectual del tamaño de Vasconcelos que esté preocupado por echar a andar un proyecto de nación, y tampoco hay un presidente que le permita aún ahora sí que le dé carta abierta para hacer esto, ¿no? Y el segundo modelo que se tiene como política educativa a nivel nacional va a ser la escuela socialista. Y de nueva cuenta, esta escuela socialista coincide, este modelo socialista, con la presidencia de Lázaro Cárdenas, es decir, va a ser la presidencia de 1934 a 1940, y en este tiempo va a haber una reforma constitucional importante, la modificación del tercero constitucional, que la educación va a ser laica, gratuita, obligatoria, esto permanece, pero se le va a agregar lo de socialista. Imagínense ustedes esta sociedad mexicana conservadora y mucho católica de los años 30, ¿no? Que acaba de pasar el conflicto religioso llamado la Guerra Cristera, ¿no? Y que está todo el contexto internacional con el miedo al comunismo y por otro lado la confrontación de la Iglesia con los estados nacionales, que pues nos toca en México con esto de socialismo no, cristianismo sí. Entonces, en medio de ese debate, pues se genera este modelo educativo socialista con la modificación constitucional y donde se plantea que la escuela debería cumplir con varias funciones, una función biológica, una función nacional e integradora, una función impulsora del desarrollo económico, política y productora de la ideología de la Revolución Mexicana. Aquí hay un distanciamiento fundamental con lo que había sido Vasconcelos en esta idea de decir formar personas, ¿no? Formar personas, y también en la concepción de Vasconcelos de que la educación era un fin en sí mismo. O sea, la educación no se podía mediatizar, sino que era un fin en sí mismo porque lo que perseguía era eso, formar personas. Y aquí la tendencia que se está viendo con el modelo socialista, de educación socialista, es una educación una educación que está ligada a las reformas estructurales, a las reformas constitucionales, pero sobre todo lo que hizo Cárdenas no hace nada fuera de la Constitución, ¿eh? Es decir, Cárdenas lo que hace es darle letra viva a la letra muerta constitucional que se había dado durante Obregón, durante Calles y durante el Maximato con los preceptos constitucionales.
Entonces, el eje del modelo educativo va a ser aquí, pero va a ser el maestro rural. El maestro rural no es el que se encarga de formar personas con esta visión integral humanista, sino lo que pretende este maestro es concientizar para. Entonces, ¿para qué? Para las reformas de gran calado que recupera la Rectoría del Estado en materia educativa, ¿no? Y también que tiene que ver con la reforma agraria y que tiene que ver también con la Rectoría del Estado en materia sindical obrera, ¿no? Entonces, de esta manera es un concientizador que prepara a las comunidades campesinas, ¿no? Fundamentalmente, pensemos en el caso de Michoacán, ¿no? Para el reparto, para esto. Y por supuesto que es una educación de tinte secular, que despierta en ese momento, pues, encontronazos ideológicos fuertes de ambos bandos, del bando católico, muy intransigente y conservador en ese momento, y por otro lado, los pues radicales socialistas. Pero hay que decir que Cárdenas es el constructor del Estado moderno, y Cárdenas estaba pensando en algo que era fundamental para la educación, y que era el mercado de trabajo. De Cárdenas se dicen muchas cosas, pero cuando se ven sus acciones, Cárdenas tiene muy claro que hay que capacitar también a los educandos para que puedan llegar al mercado de trabajo. Y desde esta idea lo que hace Cárdenas es crear el Instituto Politécnico Nacional, y lo crea como no como universidad, sino como una escuela técnica, que ya después con Ávila Camacho será una universidad. ¿Pero en qué está pensando? En capacitar a estos jóvenes después de una educación básica, capacitarlos para el trabajo y para capacitarlos para una educación de calidad, ¿no? Entonces, bueno, son distintas vertientes que tienen en este sentido, pero eso sí es darle al máximo la letra muerta, hacer vida la letra muerta constitucional, ¿no? Y en este sentido, pues a Cárdenas le preocupa, como nos debiera preocupar a nosotros en ese sentido, ¿no? La responsabilidad que tiene el Estado, o sea, enfatiza la Rectoría del Estado, pero la responsabilidad en la creación de una sociedad más justa, ¿no? Entonces, este es el segundo modelo educativo. Acaba Cárdenas, piensen que acaba Cárdenas en 1940, brevemente el contexto internacional. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, el mundo está dividido en estos polos de los aliados y del eje, ¿no? Y en este sentido, pues a Ávila Camacho aprovecha la oportunidad en un contexto de una sociedad dividida por la radicalización de las reformas cardenistas, ¿no? Y lo que dice es, tenemos el problema afuera y por lo tanto tenemos que estar en unidad adentro. Entonces, toda la política de Ávila Camacho de 1940 a 1946 va a estar planteada desde la unidad nacional, y su modelo educativo se va a llamar el modelo educativo de la unidad nacional, ¿no? ¿Y qué es lo que plantea? Bueno, pues lo primero que plantea es, en esta modernización y en este surgimiento de las clases medias, que es la década de los 40, ¿no?, que ya había echado a andar Cárdenas con estos proyectos, es también una vinculación, es decir, bajarle a las humanidades, que el arte, la historia, la filosofía, la literatura eran fundamentales en el proyecto vasconcelista, y aquí darle importancia a lo que son la administración, por ejemplo. Los pininos de la comunicación están así. No es casual que las tres universidades, o sea, que la carrera de administración de empresas inicia en tres universidades al mismo tiempo en 1943, en la UNAM, en el TEC de Monterrey, plantel Monterrey, o sea, no había otro, y en la Universidad Iberoamericana de los Jesuitas como centro cultural universitario. Es decir, se requiere de este vínculo que hay entre la empresa, los empresarios, la generación en la industria y los modelos educativos, es decir, hacer programas educativos
un modelo muy flexible donde cupieran programas educativos que ahí se pudiera aportar para la empresa, ¿no? Entonces, me ha tocado ver en el archivo programas donde participan pues las cúpulas empresariales de ese momento, ¿no? Para que luego ellos puedan captar a los estudiantes en sus empresas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte muy importante. Y por otro lado, pues hay un problema fundamental que tiene que ver con el adjetivo constitucional de socialista que había dividido a la sociedad mexicana y que me ha tocado ver en los archivos católicos, presionan al presidente un día sí y otro también para desaparecer esta cuestión de socialista del tercero constitucional. La realidad es que por lo oscurito y ya al final del sexenio se hace la reforma constitucional y lo que hace es que deja de ser socialista para llamarse nacionalista. Si uno lee la exposición de motivos del tercero constitucional, la modificación de Ávila Camacho, dices, pues quién sabe qué quiera decir nacionalista, ¿verdad? Pero lo importante era poder quitar esto que había dividido a la educación en México, ¿no? Y a las organizaciones de padres de familia que comienzan por estos momentos a hacerlo. Entonces, bueno, hay una campaña nacional contra el analfabetismo, se crea el Instituto Federal de Capacitación de Magisterio, miren cómo ahí es un dedo en la llaga hasta ahora, ¿no? Las prioridades de apoyo a la industria, el freno al reparto agrario que también había dividido, ¿no? Y por otro lado, lo que es importante es que hay creación de escuelas técnicas, pero el Instituto Politécnico Nacional le cambia la vocación, en lugar de ser una escuela técnica, es una universidad, y una universidad de altísima calidad, ¿no? Pero bueno, es decir, la promesa de la Revolución Mexicana es que todos los mexicanos pudieran tener acceso a la educación superior, y esto es lo que hace. En este sentido, Cárdenas tenía más razón de decir, bueno, las escuelas técnicas son necesarias, es un vínculo, es una bisagra importante entre la educación superior y una educación básica que no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, va a ser el tercer modelo educativo, el modelo de la unidad nacional, y que con sus más y con sus menos, pues va a tener repercusiones en lo siguiente. Sí es importante decir que pierden importancia las humanidades en el currículo, ¿no? Y pues la década de los 40 es la creación de las clases medias, ¿no? Es la creación de las clases medias que son ante todo urbanas, que tienen necesidades creadas y que tienen una educación. Entonces, en ese contexto se explica lo que había sido el proyecto vasconcelista, ¿no? ¿Qué le pasa a Ávila Camacho central en esto? Pues lo que le pasa es que ve que los maestros rurales cardenistas, el maestro rural, están muy radicalizados. Entonces, lo que pretende hacer el presidente es meterlos de alguna manera en el huacal, permítanme el término, a los maestros radicalizados. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace creando la CENOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, ¿no? Como brazo del partido oficial. En este momento estamos hablando del Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Antecedente del PRI, y dentro de la CENOP lo que va a hacer es crear el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, el CENTE se crea precisamente con Ávila Camacho, pero con este intento de ponerle camisa de fuerza a los maestros radicalizados. Y entonces entran estos maestros dentro de los burócratas mexicanos, pero además en una organización que es parte del partido oficial, o sea que van a estar verdaderamente controlados, ¿no? Y por otro lado, pues ahí está la representación institucional de las clases medias, ahí van a estar, ¿no? Entonces, 1943 es un año muy movido para la educación en México, se crea esto, ¿no? Uno, como dice el dicho, no saben para quién trabajan, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento se logró esto. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son a grandes rasgos los años 50 y los años 60,
Y déjenme nada más que les diga antes de esto, ahí tendrán el texto completo para que lo puedan ver, es más largo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa esto? Miren, de este momento y hasta 1969, es decir, ya casi cuando acaba la presidencia de Díaz Ordaz, los problemas magisteriales, o sea, los problemas que surgieron, las luchas, las marchas, lo que pudo surgir, ninguno de ellos fue por motivos salariales. ¿Y esto por qué? Porque estamos hablando de un contexto del estado de bienestar. La revolución verdaderamente hizo justicia en el sentido de que mejoró las condiciones de vida del mexicano promedio y en el sentido de que permitió que tuvieran educación superior todos los mexicanos en esa edad, ¿no? Entonces, este fue un logro de la revolución importante, ¿no? Entonces las movilizaciones fueron por motivos ideológicos, fueron por este conflicto de la Iglesia y el Estado, fueron por los liderazgos, en fin, pero ninguno fue por motivos económicos. O sea, el valor adquisitivo del salario era real en ese tiempo. ¿Cuándo van a empezar estos problemas? Pues van a empezar en la década de los 70 con la crisis con Echeverría y también después con la crisis con López Portillo. Entonces esto evidentemente que va condicionando lo que es la política educativa. A grandes rasgos, no es que podamos hablar de un modelo educativo de Ruiz Cortines, de López Mateos o de Díaz Ordaz. Voy a hablar en términos generales las prioridades de los 50 y de los 60. Del Estado y del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación Pública, para incorporar a todos los niños a la escuela. Preparar masivamente a docentes. Esto era muy importante porque se pretendía llegar y de hecho se llegó pues a las zonas más al último rincón de la patria, ¿no? Construcción de escuelas a través del CAPSE. Este proyecto empieza a finales de López Mateos, pero es el proyecto de Díaz Ordaz, de este comité administrador del Programa Federal de Construcciones de Escuelas. Y era, de lo que se preocupaba era pues de los establecimientos, de los salones, que tuvieran agua corriente. Fíjense, en los 50 y no hemos logrado todavía satisfacer esa necesidad y ese derecho educativo fundamental, ¿no? Por otro lado, la creación del libro de texto gratuito y obligatorio, esto en el caso de López Mateos, ¿no? Que provoca una inconformidad enorme de la Unión Nacional de Padres de Familia, de padres de familia aunque no estuvieran organizados, y hay este pleito que recupera el viejo pleito del siglo XIX y del cardenismo, del derecho de los padres a decidir la educación de los hijos, ¿no? Entonces ahí hay este problema. Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEG, ¿no? Y además de esto, ¿no? Pues se da esta educación masiva y una educación en términos generales de calidad a los estudiantes. Piensen que en este momento ya se está destapando, ¿no? Ya empieza la explosión demográfica en México, que va a llegar a su punto más álgido con la presidencia de Echeverría, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos para estos años? Un 60% de la población, o un poco más del 60%, de jóvenes menores a 24 años. Es una población de jóvenes, ¿no? Y de jóvenes con acceso a educación, con contacto a lo que está como clases medias, lo que está surgiendo en el exterior y en fin. Y además no hay que olvidar que en 1959 se da la Revolución Cubana y que va a tener un impacto cultural y educativo muy importante en América Latina, y que por supuesto contagia a las universidades públicas, ¿no? Y también a las pocas universidades privadas que había en ese momento, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué hace? Es mejorar la calidad educativa, ¿no? Y esto se llega ahora sí al modelo de la década de los 70, que es el modelo de Echeverría, que es un modelo que lo que pretende, o
O sea, es así como la reforma educativa de 1973, que quiso atender tres problemas fundamentales. El primero, que tiene que ver los rezagos. ¿Por qué los rezagos? Porque hay una explosión demográfica tremenda y porque no es suficiente ni la infraestructura educativa, ni la atención que se da a la educación, ni la formación de profesores de calidad para la cantidad de estudiantes, ¿no? Luego también atender el tema de nivel, de diferencias educativas, ¿no? Y estas diferencias educativas tienen que ver pues con los rezagos y tiene que ver con los muchos Méxicos que existían desde el Porfiriato y en el momento de la Constitución de 17, ¿no? Y bueno, pues el crecimiento demográfico que va a tener esto, ¿no? Entonces, se propuso el aprendizaje basado, perdón, aquí hay un error es constructivismo pedagógico, no psicológico, fue un lapsus. Y en esto del constructivismo pedagógico, lo que se pretende es que el maestro, ¿no?, sea nada más un acompañante, pero que sea el alumno el que construya su propio aprendizaje. Y pues así salieron los alumnos, ¿no? O sea, fíjense cómo pasamos desde el centro en el maestro y se fue llegando a este constructivismo pedagógico. Muy buena la parte de educación activa, donde el alumno tiene que ver en su propia educación. Sí, pero el problema es que si el maestro nada más va a ser el acompañante, pues necesita a alguien que se sepa que es el maestro, es un facilitador del conocimiento, como dice textualmente la reforma educativa, ¿no? Y en este sentido empieza también lo que ya había empezado a finales de Díaz Ordaz, pero que se generaliza, la telesecundaria, con casos dramáticos, ¿no? Donde, bueno, pues no hay electricidad, entonces no puede haber la telesecundaria, o con casos donde, pues bueno, pero aunque el alumno, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Aunque el alumno necesita una guía, no solo es recibir la imagen, ahí sí que necesita un acompañamiento más a fondo. Algo que es importante de mencionar durante la reforma a la Ley Federal de Educación de Echeverría de 1973 es que va de la mano de movilizaciones fuertes, así como fueron las de los 58, una movilización de maestros y luego el movimiento estudiantil de 68, pero luego en 73 movilizaciones de maestros, pero ahora sí por lo que se refiere a los salarios. Es decir, es una crisis económica, los salarios no son suficientes, pero los maestros ahora están agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, que al fin y al cabo es un sindicato, podemos decir, educativo de Estado, y en última instancia está dentro del partido, ya para entonces es el PRI, o sea, el CENTE está dentro del PRI, ¿no? Y es un sindicato educativo de Estado. ¿Qué es lo que hace el presidente Echeverría para poder aminorar, para poderle bajarle el nivel a la sublevación que se está dando en esos años? Y es apoyar a los maestros que están como parte de la burocracia, donde sean los maestros que perciben mejores recursos, o sea, que ganen más de la media de lo que son los burócratas. ¿Y esto para qué? Para desincentivar lo que es la lucha social, ¿no? Y esto se va a continuar en el caso de López Portillo, pero López Portillo sí va a incidir, o sea, directamente, vamos a decir, con un golpe de Estado al CENTE, ¿no? Y en estos momentos va a haber una escisión importante en el CENTE, que la coordinadora, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que surge como una escisión del CENTE, diciendo que el CENTE es autoritario y que ellos son democráticos, ¿no? Y que van a presionar con fuerza a lo que es el Estado, y no solo a nivel federal, sino a nivel
de los distintos estados. Yo recuerdo muchas veces de ir en verano que iba a Oaxaca muchas veces y siempre ver las manifestaciones de la gente, ¿no? En el caso al final de cursos en esto, bueno, creo que todos lo hemos tenido en distintos, es algo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es en ese momento cuando el golpe de Estado, vamos a decir, y queda Kongitud como el líder, cacique de San Luis Potosí, y como el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y lo que hace es que hay un triunfo sindical importante, que es conseguir tres cosas. Primero, la herencia de las plazas, ¿no? La herencia de las plazas como una conquista sindical. La segunda, tener que ver en lo que son la contratación de las plazas, ¿no? Y lo tercero, que tiene que ver como una conquista del magisterio organizado, ya sea en el CENTE o en la coordinadora, ¿no? De la posibilidad, o sea, en la conquista de no ser evaluados, ¿no? Entonces, bueno, aquí, más allá de las posiciones que puedan tener frente a este proceso, lo que es muy claro es que por un lado están las demandas sindicales, por otro está lo que es específicamente la temática educativa y cómo estas se conjuntan pues, en una misma problemática, ¿no? Entonces, bueno, esto va a más, ¿no? Sí es importante en este proceso que es el énfasis en la educación superior, ¿no? ¿Para qué? Para de nuevo darle educación de calidad, lo que no es suficiente, ¿no? La matrícula es mucho más, o sea, los aspirantes, ¿no? Continuar con la lucha contra el analfabetismo, y se crearon en el tiempo de Echeverría el Colegio de Bachilleres, los SHs, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, yo creo que si pensamos en estas cuatro instituciones, pues decimos, pues qué maravilla, ¿no? Perdón, o sea, fueron prácticamente instancias buenísimas que han dado mucho a la educación en México, a la ciencia, a la investigación, en fin, pero el CENTE cobra fuerza, como les digo, en estos 2 sexenios, hasta que se acapara aquí. Se va a dar un proceso importante, es el proceso de brincar de una dirección del sindicato, ¿no? Luego a los cargos en política real, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un buen camino para luego llegar a ser diputado o llegar a ser senador o llegar a ser gobernador del estado, ¿no? Entonces, en este sentido se da este camino, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, en este sentido, el caso de nada más mencionar algunas cosas, en el caso de Salinas de Gortari, que lo que se pretende es profundizar la federalización de la educación, y por otro lado también, al menos teóricamente, ya que se estaba pensando en un tratado de libre comercio, es poder homologar, como les digo, al menos teóricamente, ¿no?, los estudios superiores de México con los países con los que se iba a tener un tratado de libre comercio. Esto es teórico, porque por más que piensen ustedes en una universidad privada relevante en materia de economía o de estudios estos, pues no siempre se equipara que puedas decir una maestría del ITAM es equivalente a un MBA en Harvard, ¿no? Por decir, pero bueno, esta era la tirada con un modelo claro de que eran las prioridades del presidente Salinas, ¿no? Pero en este sentido esta homologación. Y por otro lado, la descentralización de la educación en el sentido de que también los estados se hicieran corresponsables a través de sus secretarías particulares. La rectoría del estado en materia educativa esa no cambia, ¿no? Pero que puedan contribuir, ¿no?, al gasto educativo de sus estados, ¿no? Luego esto lleva a, pues, algunos casos, ¿no?, que fueron muy críticos, por ejemplo, pues en algunos estados donde la iglesia a través de apoyos pudo tener impacto, o otras iglesias, porque en el caso de nuevos movimientos religiosos o iglesias evangélicas, que en lugares del sureste también con este apoyo
pues como que pretendían implicar contenidos, no era un asunto solo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, ¿no? Con unos peros enormes, y quizá el pero más grande es que Salinas, lo que así como estaba haciendo la liberalización de los sindicatos para que pudieran organizados más en competir y no y no en votar, ¿no? Bueno, pues al mismo tiempo lo que hace, pues es un golpe de Estado, vamos a decir, en la estructura interna del CENTE, sacando al líder casi eterno Jongitud, ¿no? Y dejando en su lugar a el Bester Gordillo. Piensen que ese es entonces, y el Bester Gordillo, que ya tiene una trayectoria magisterial de una mujer hábil en el manejo de política educativa, no de otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, lo que hace es que se queda al frente del sindicato, que incide directamente en lo que es el contenido propio de la educación, lo que debería de ser un organismo gremial de derechos de trabajadores, pues en el fondo queda en decidir temas que son internos de la educación, ¿no? Entonces, llega en 1979, que fue el año que les decía ya con López Portillo, de la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación, donde queda clarísimo que el magisterio es un actor político y que los gobiernos de los estados, pues muchas veces este movimiento los tiene en jaque, ¿no? Y que tienen que hacer un equilibrio para poder funcionar, ¿no? Y bueno, pues un grupo radical con miembros activos en movimientos, ¿no? Salinas, el famoso modelo modernizador, mayor eficiencia y calidad. Les cuento una anécdota que me pasó un día que invitamos a un subsecretario en una clase de cierre de una clase de historia de la educación en México, para que nos hablara de lo que implicaba la evaluación educativa, ¿no? En este contexto de la globalización neoliberal, no lo quiero decir en términos ideológicos, pero bueno, así lo planteaba. Y me acuerdo que nos dijo, los estudiantes estaban muy sorprendidos, que dijo, para efectos prácticos, es exactamente lo mismo evaluar una fábrica de zapatos que la eficiencia de una universidad. Bueno, yo casi me muero, ¿verdad? Pensando en Vasconcelos. Pero bueno, lo que es interesante es ver que este era el modelo. Entonces tenemos, pues bueno, el modelo que ya conocen muy bien, ¿no? Y por otro lado, pues se pretendía eliminar las desigualdades a través de la educación. Una cosa teórica importante, un objetivo que no se concretó en la realidad, y que seguían habiendo enormes rezagos y una desigualdad educativa, no solo en escuelas públicas en relación con las privadas, sino también con distintas regiones. En las pruebas se ve muy claro cómo hay rezagos educativos en determinados estados o regiones o en fin, ¿no? Y bueno, la educación religiosa no es que se permita constitucionalmente, evidentemente, pero sí que con esta reforma al 130 constitucional y de la educación laica, ¿no? Digo, de que puedan tener asociaciones, pues ya pueden tener las escuelas particulares a nombre de una asociación civil, que antes la tenían a nombres de prestanombres o de lo que fuera, ¿no? La educación basada en competencias es del periodo de Zedillo, se crea el CENEVAL, el Centro Nacional de Evaluación, con objetivos. Zedillo de veras en esto fue, digo, mucho cuidado en la cuestión de evaluación educativa, ¿no? Y también con la finalidad de evaluar y acreditar la educación superior, ¿no? Con el gobierno de Vicente Fox se quiso iniciar con la reforma educativa, se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE famoso, pero todavía no se echó a andar, con la finalidad de evaluar la calidad y el desempeño del sistema educativo nacional desde preescolar hasta, otro error de dedo, hasta media superior. Y aquí hay que decir
que fue de los sexenios, en términos relativos, menos dinero destinaron a la educación y a la cultura, ¿no? Entonces, no estaba entre las prioridades. Hay cosas muy interesantes como la cuestión ciudadana que sí apoyó, pero en este caso no, ¿no? Entonces, en el caso de Felipe Calderón, y al fin y al cabo, con una alianza tácita, explícita con el Bester Gordillo, ¿no? Que al fin y al cabo pues le permite llegar a la presidencia en medio de esta cerrazón de votos, ¿no? La educación debería centrarse en mejoras a la infraestructura educativa, que era algo que era urgente, aunque no lo que se propuso no acabó de cuajar, ¿no? Acceso a tecnología, el uso intensivo de computadoras, vinculación de la educación con actividades productivas y evaluación a través de la prueba enlace. O sea, la prueba enlace fue en ese momento y la prueba enlace lo que hizo ver pues fue las enormes disparidades que habían y si me permiten también el mito de que la educación privada era infinitamente mejor que la educación pública. Y no, o sea, es decir, había, yo creo que no se puede generalizar porque había casos en contrario en no generales, pero sí hubo casos, ¿no? Y se firma la Alianza por la Calidad de la Educación, lo que viendo en perspectiva, pues le da un peso enorme a Elbester Gordillo, ¿no? Y la posibilidad de incidir en la política, ahora sí que en la política de educación, ¿no? Y en el gobierno de Peña Nieto se da la reforma educativa iniciada y esperada desde años atrás, se visualiza el problema educativo como prioritario y como parte de los cambios de la reforma se acepta a nivel nacional el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Mi impresión es que esta es una de las grandes pérdidas que no lo tengamos ahora y además que tenía una gente pues como Silvia Schmelkes a la cabeza, ¿no? Una gente que ha dedicado toda su vida a la investigación educativa y que es una pena que esto haya quedado atrás, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, en la actualidad, pues el fin de la reforma educativa, se da esta Ley General de Educación, desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se sustituye por lo que se conoce como la Ley de Mejora Continua, ¿no? Desaparece la Ley General del Sistema de Carrera Magisterial y algo importante es que no hay exámenes de diagnósticos para acceder a una plaza. Creo que este es un problema serio, porque ahora sí podemos decir lo que no se evalúa no mejora, ¿no? Entonces no hay examen diagnósticos que no eran punitivos, lo que estaba planteando en la reforma con sus peros, pero que era importante, ¿no? Y por otro lado, bueno, se da preferencia a los egresados de las normales públicas y seguirán dando clases los profesores, aunque reprueben las subsecuentes evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, algunos datos, más del 5% de los alumnos tiene un desempeño deficiente en matemáticas, con el fin de la prueba enlace, anualmente tenemos que estar evaluados como CDE, estamos en los últimos lugares en esto, ¿no? La mujer, esto es bueno, tiene mayor acceso a la educación media y superior, esto es una buena noticia, ¿no? Pero lo que falta son, pues, brindar los elementos necesarios para hacer de los cambios una realidad. Queda muchísimo por hacer a nivel de cobertura, a nivel de calidad, pero también y fundamentalmente a nivel de que en la práctica que opere que el acceso a la educación es un derecho humano, es un derecho fundamental que no se está considerando, ¿no? Y aplicar las nuevas propuestas educativas internacionales y entramos aquí a lo que es la educación en línea. Miren, ahí les pasé con Sagrario unos vínculos que son importantes de lo que está saliendo más allá de artículos periodísticos o de cosas más informativas, de los análisis que los distintos
institutos privados o públicos que están hablando sobre el aprendizaje en medio de la pandemia, que se refiere a eso, ¿no? Bueno, pero ¿qué podemos decir? Bueno, un aprendizaje situado, que es algo que ya planteaba la reforma, de Peña, un aprendizaje colaborativo, que esto es muy importante, ¿no? Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, que además tenemos serios problemas a nivel nacional en lo que se refiere a la convivencia, ¿no? Y bueno, pues el reto actual que está aquí, que es la educación a distancia, ¿no? Es lo mismo educación online que educación a distancia, educación en emergencia. Y en este sentido, pues lo que muchos profesores y directivos, pero sobre todo profesores que han trabajado el triple durante la pandemia, dicen, es fundamental repensar la importancia del currículum. Es decir, se está dando con una tecnología comunicativa que implica un método, una manera de aprehensión del conocimiento distinto, con el mismo currículum que se tenía en presencial. ¿Y esto qué quiere decir? Que las escuelas lo que quieren es acabar el programa, a como dé lugar a acabar el programa. Y el problema es que la tecnología comunicativa distinta, la lejanía que tienen muchos de los muchachos ante esto, y no solo los jóvenes, sino los papás de los niños, ¿no?, que están en casa, pues esto implica que se tiene que modificar el currículum, ¿no? O sea, la materialidad del medio es fundamental, ¿no? Desarrollar las habilidades más que el conocimiento, y esta era una oportunidad enorme, pero con la presión por acabar por el currículum, pues no lo pudieron hacer, evidenciado errores enormes en la educación que se pueden reparar. Por ejemplo, este tema que comentaban de las copias fotostáticas, ¿no? Como si la inmensa mayoría de los estudiantes en educación pública, no hay que decir privada que también, pero tuvieran el acceso a sacar copias fotostáticas o una copiadora en su casa, ¿no? Hacer de la tecnología una herramienta educativa apta sin aumentar las desigualdades. Lo que fue clarísimo y está siendo clarísimo en el tiempo de la pandemia es que las desigualdades aumentaron, la cantidad de niños que no tienen acceso a una computadora, ¿no? Y de esta manera que el rezago va a ser mucho mayor del que ya traían respecto a otros, ¿no? Avanzar hacia nuevos paradigmas educativos, o sea, un flexibilizar que no es el currículum, sino que se trata de adecuar a otras cosas. Bueno, y algo elemental que no sé si les ha tocado a ustedes, pero a mí me metí por curiosa, ¿no? Pero es que no puedes entrar a la plataforma. O sea, estamos acabando lo que sería, pues no el ciclo escolar, pero más cercanos al ciclo escolar, y dice espacio en construcción. No puede ser, ¿no? O sea, sí, nos tocó a todos de repente, pero una improvisación a un nivel de Secretaría de Educación, pues está muy serio, ¿no? Y en lo último, lo que tiene que ver, ¿no?, con lo que viene. O sea, no podemos garantizar, lo sabemos, no sabemos cuándo vamos a salir de esto, ¿no? Y cuáles van a ser las condiciones reales de los niños en el aula, ¿no? Vemos estas fotos impresionantes de Japón, que ya les pusieron unas micas y que tienen, no es nuestro caso. O sea, eso de lávense las manos continuamente, cuando no hay agua corriente en muchas de las escuelas, como no lo había en la década de los 30, ¿no? Por otro lado, la sana distancia. Bueno, pues si ustedes van a un salón de clases, no se tienen que ir al rural. La concentración de niños, ¿cuántos les ponen? 40 por aula. ¿Qué va a pasar con de la convivencia en el aula? Y sin contar con el rezago, y que tiene que ver con que los padres, además, pues no son los mejores acompañantes, la mejor intención, pero no son los mejores acompañantes en el proceso educativo formal, vamos a decir, de respetar el currículum de los hijos. Entonces, bueno, retos hay muchos. Esta es una visión
muy amplia en muy poquito tiempo. El texto, cuando lo tengan, tiene datos, tiene estadísticas, tiene referencias que espero que les sirvan para esto. Muchas gracias. Agradecemos, doctora, por su gran exposición, muy amplia, como usted bien señala, debido al tiempo del que disponemos, pero pues sin lugar a dudas nos da mucho que pensar y reflexionar con respecto a la historia de la educación en este país y el contexto actual. Hemos recibido hasta el momento algunas preguntas. Me voy a permitir leer. Bueno, antes señalarles si el texto que usted acaba de mencionar va a ser publicado en el blog del CISAF, donde podrán encontrar los enlaces con las páginas de los temas de educación y la COVID-19 que usted también refirió, y pues una vasta lista de libros, de artículos que todos y todas podrán consultar para su mejor apreciación. Entonces, bueno, le envían felicitaciones y una de las preguntas que consideramos pueden inaugurar este espacio es la siguiente: ¿a qué se debe la ceguera por parte de las autoridades educativas hacia la complejidad de la educación, a grado de equiparar el funcionamiento de una fábrica con el de una universidad? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, yo creo que hay una larga tradición en México que trató de cambiarse, pero que de nueva cuenta no está, es decir, de que los especialistas, y especialistas no me estoy refiriendo a gentes de una altura, no, especialistas, gente que está en el campo, que cuando está hablando de educación ha estado frente a un salón de clases, una gente que conoce las problemáticas sociales que son pues de edades, y que los que están en una oficina, en una secretaría de Estado, pues suelen no conocer de qué están hablando. Entonces, sí creo que han habido sexenios, momentos de se intentó, pues por lo menos atenuar esta cuestión, pero hay poco contacto con lo que deberían ser, pues, con los maestros, con quien verdaderamente sabe cuáles son las problemáticas, ¿no? Entonces yo creo que algo tiene que ver, bueno, a mí me pareció esa frase, pues no solo de un desconocimiento, sino de vergonzosa que un funcionario público pudiera decir lo que es un derecho, fundamental, el derecho a la educación, ¿no? Equiparar la evaluación con la fábrica de zapatos, ¿no? Pero creo que no ha sido el único momento y desde esa óptica donde se hizo, ¿no? Hay otros ejemplos, incluso actuales, donde pues nos dejan, y sobre todo a los niños de México, mucho a deber. Gracias, doctora, por su respuesta. Sobre la época, nos mencionan aquí o nos preguntan de Fray Pedro de Gante, 1523. Alguien se cuestiona si esto puede ser considerado un modelo educativo. No sé si usted tenga alguna consideración al respecto. Pues podría ser, yo creo que sí es un modelo educativo, como podríamos decir que la utopía de Vasco de Quiroga también lo fue, y en general no solo Pedro de Gante, sino en realidad el modelo educativo de los franciscanos. En el texto sí hay una parte sobre eso, porque ahora sí que me fui hasta Nueva España. Pero sí, sin duda sí lo había, no era nacional, no era universal en este sentido, pero lo que pretendía era formar personas. Un comentario nada más sobre los franciscanos, que ahí al fin y al cabo erasmistas, ¿verdad? Con esta influencia de Erasmo, tenían dos preocupaciones, o sea, el saber de salvación, sí, pero además el saber en sí, que esto era
totalmente novedoso, es decir, les preocupaba el conocimiento en sí. Pues por esto tenemos estos maravillosos códices que recuperaron porque les interesaba el conocimiento, ¿no? Esto es lo que muchas veces ya no nos interesa. Pero bueno, en ese sentido sí, yo creo que bien podría ser un modelo educativo. No, no aplicable al presente, pero sí un modelo educativo. Gracias, doctora. Entre las preguntas también que nos están llegando, alguien está deseoso de saber cuáles son estos primeros pasos a partir de los cuales podríamos avanzar, tareas concretas que habría que emprender, corregir o innovar de cara al futuro. Sí, bueno, yo creo que hay uno muy importante que son los métodos, es decir, los métodos que tienen que ver necesariamente con las nuevas tecnologías comunicativas, ¿no? Y dejar muy claro que son medios, no son fines, pero que el soporte material o sea, decir, si va a ser para televisión hay una metodología específica, si va a ser para internet hay otra, si va a ser presencial es otra. Y lo que no hemos visto desde la Secretaría de Educación es una metodología, una inducción para adaptar los contenidos a la propia tecnología. Eso creo que eso es una cosa muy importante. Otra muy importante es, bueno, me parece urgente, que se va a hacer frente a las desigualdades que se han exacerbado con la pandemia. O sea, el rezago educativo de los chicos que no tuvieron acceso a Internet, ¿no? Que no tuvieron acompañamiento, que han estado viviendo en la condición precaria que viven, pero que la escuela se borró. ¿Qué se va a hacer frente a esto, no? Esto yo creo que es una cosa muy importante. Conozco algunas asociaciones civiles que han trabajado, yo apoyé a algunas de ellas con contactos y cosas, de conseguir computadoras para poder llevar al ámbito de lo... Sí, pero no es suficiente, o sea, es algo más que esto. Yo creo que tiene que ver con métodos, tiene que ver una cosa que a mí me preocupa mucho cuando echaron para atrás el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tiene que ver con la formación de los profesores, ¿no? Y con esto, si no se evalúa, no mejora, es decir, ¿qué puede suplir esta cuestión que ya sale del marco constitucional y de la ley reglamentaria al tercero, que es que no exista el INE? Pero, ¿qué podemos hacer para ir acompañando el proceso formativo de los profesores? Yo creo que esta es una cosa fundamental, la que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y luego el problema, pues, de las desigualdades regionales, el problema, si uno ve las evaluaciones, o sea, ¿dónde está Oaxaca? ¿Dónde está Chiapas? ¿No? ¿Dónde está Guerrero? Es decir, un programa serio para poderlo hacer. Y luego también fortalecer las normales rurales y las normales en zonas indígenas, ¿no? Yo creo que esto es y con formación de calidad. Gracias, Pues, doctor. son los primeros que se me ocurren frente a esta situación. Sí, gracias. Justamente, bueno, alguien pregunta sobre el papel de la educación popular en México, si usted tuviera alguna apreciación al respecto. Sí, yo creo que la educación popular, pues, es algo que vino de la mano de las promesas de la revolución y que se plasma en la Constitución de 17, que sí se toca en el tema en el modelo vasconcelista, sin duda se toca con Cárdenas, pero que lo que se ha hecho no ha sido suficiente y que lo tenemos que ahondar y lo vamos a tener que ahondar por varias razones, por los efectos de como digo, este rezago que ha avanzado, ha aumentado con la pandemia, pero también
con el rezago económico y la crisis económica tremenda que viene, ¿no? Yo me temo que van a haber muchos chicos jóvenes de secundaria que van a decir, no, pues ahorita contribuyes a la familia, ¿no? Y te sales de, o sea, ahorita no vas a la escuela, sino que siembras o que vendes o que esto, ¿no? Entonces, en este sentido, el problema es de falta de recursos públicos, yo creo, pero yo no veo un programa intencionado, lo puede haber, no se ha hecho público, ¿no? Para atender lo que viene, ¿no? Veía ayer un reportaje conmovedor de una maestra en la sierra, en Guerrero, que como los niños no tenían acceso a internet, ella tenía que caminar kilómetros, ¿no? Para ir a llevarles las tareas a los niños. Y dices, bueno, esto es la cosa más esperanzadora del mundo. Ha de haber varios así, pero bueno, pero no pueden estar solos. O sea, para eso está la Rectoría del Estado en materia educativa y de qué manera como ciudadanos, como organizaciones preocupadas en la educación, como universidades, podemos contribuir, ¿no? Yo sé que lo haríamos muchos, con mucho gusto le entraríamos a esto, ¿no? Pero se necesita un marco institucional para poder hacerlo. Gracias, doctora. Entre las preguntas también hay alguien que nos dice, la escuela posiblemente sea un reflejo fiel de la sociedad. En su opinión, ¿qué tipo de sociedad reflejan las circunstancias educativas actuales por cómo se está respondiendo a la emergencia causada por la pandemia? Sí. Pues una sociedad desigual, una sociedad excluyente, una sociedad en la que conviven los privilegios de pocos y las necesidades de muchos, pero también una sociedad donde va avanzando pues a palos de ciego, sin un acompañamiento institucional y del Estado que pueda facilitar, donde se han debilitado las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de ciudadanos, las organizaciones también de especialistas en materia educativa, ¿no? Los observatorios, muy preparada, que a lo que se dedicaba era eso, ¿no? A evaluar. Una de las preocupaciones grandes que yo tengo es que estén desapareciendo pues estas instancias de medición de cómo estamos, en términos de pobreza, en términos de desigualdad, en términos de empleo, pero también en términos educativos, ¿no? Lo que no se evalúa no mejora, o sea, ¿dónde estamos en este sentido? Y para eso se necesitan estadísticas, se necesitan números, se necesitan cifras. Échenle un ojo a este proyecto incipiente, pero que me pareció interesante, de Enrique Cárdenas, sobre lo que se está haciendo con un grupo amplísimo de investigadores, sociólogos, politólogos, economistas, pero hay también gente que trabaja en investigación educativa y que lo que están diciendo es vamos a generar las cifras, vamos a generar los datos, vamos a regresar a saber qué somos y dónde estamos, ¿no? Sin información, pues es ir tapados de los ojos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la sociedad civil podemos hacer mucho, además de criticar, que no vale criticar si no le entra a uno, ¿no? Pero sí necesitamos un andamiaje institucional para poder hacerlo, ¿no? No es solo una cuestión voluntarista de yo voy y ayudo, sino que verdaderamente se permitan estas cosas y hacerlo en conjunto. Gracias, doctora. Justamente sobre la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación en la nueva administración y la reforma al artículo 3º, alguien nos pregunta cómo considera usted que se dará cumplimiento a esta formación del maestro. Pues es lo que no sabemos, porque esto de el sistema de la carrera y el acompañamiento no hay, es un nombramiento, es un membrete, pero nada más. No hay el contenido todavía. Entonces no sabemos cómo opera en la práctica
esta formación de la carrera magisterial. No hay elementos para decirlo, pero lo que sí es muy claro es que fue también, no conquista sindical, pero se planteó como un triunfo, ¿no? El no hacer exámenes de diagnóstico. Miren, en este sentido, creo que lo que tenía de bueno y que fue mucho labor del INE, es que los exámenes no tenían un carácter punitivo, o sea, no era reprobaste y te vas, sino que era un acompañamiento continuo y podrías reprobar el siguiente y otra vez, pero para acompañar y poder nivelar. Si no hay ese acompañamiento, si no se evalúa, pues no va a salir adelante, ¿no? Y por otro lado, que los maestros que reprueben podrán seguir dando clases. O sea, una parte es la formación y otros los que ya tienen la plaza, ¿no? Entonces, si son plazas inamovibles y son los maestros que están formando a estos niños en medio de carencias sociales, económicas, de salud, de lo más básico, enormes, ¿no? Gracias, doctora. Nos preguntan, a partir de su exposición, podemos tener evidencia de que la educación en México tiene un matiz político alto. Siendo realistas, ¿deberíamos abandonar la pretensión de que en el futuro cercano la educación esté libre de ideologías? Tristemente no, yo creo que no, pero no porque esté el marco institucional vamos a dejarlo como algo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, yo insisto, hay que trabajar como organizaciones de la sociedad civil, como estos observatorios de expertos, cada uno en su campo, ¿no? Para poder, de ninguna manera pretendería yo regresar a Vasconcelos, ¿no? Pero lo que sí me gusta mucho de ese planteamiento es decir, la educación es un fin en sí mismo, ¿no? No es mediatizarla para un proyecto político de cualquier tipo, de cualquier tendencia, me da igual. Es decir, se trata de formar personas, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que se está viendo que no se está formando, ¿no? A corto plazo no lo veo posible, pero pues hay que intentarlo. Sobre las escuelas de integración, nos dicen aquellas que integran en el aula a algunos niños con algún síndrome o discapacidad, son contadas en México, pero han generado buenos resultados. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué no ha surgido una política educativa para avanzar en ese sentido? Sí, a mí me encantan, las escuelas de integración, o sea, se me hace una cosa bonita, pero además crean sin necesidad de nada esta solidaridad natural. Sí he visto niños que han pasado por escuelas de integración y es una maravilla. Miren, hay esta periodista, se me va ahorita el nombre, pero que tiene una hija con discapacidad y que tiene pues la enorme oportunidad de tener los micrófonos, el programa para hablar de esto, y ella lo exteriorizó, dijo, no hay nada en este programa de educativo que se refiera siquiera a los niños y las niñas con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que somos una cultura y una sociedad de la exclusión, con un avance, pero lo estamos viendo con el racismo y lo estamos viendo con esto, ¿no? Entonces, no pensar en los otros, en los distintos, en los que tienen necesidades especiales, ¿no? Y bueno, yo creo, a mí me llamó la atención cuando lo planteó esta periodista y digo, sí, en efecto, desde el acceso, ¿no? Es imposible. ¿Cuántas veces vemos un automóvil que se estaciona en el lugar de que está reservado a alguien con alguna discapacidad motriz? Dices, no puede ser, ¿no? Es impensable que pase eso, pero pasa. Entonces, bueno, pues yo creo que la primero, y que sí está en nuestras manos hacerlo, es visibilizar los problemas. Y visibilizar los problemas, por lo menos con una vía de solución, ¿no? Por lo menos con ya un poquito pensado, digerido para poderlo plantear y no nada más la crítica estéril que lo único que hace es dividir, ¿no? Pero bueno, hay que visibilizarlo.
Si uno no tiene a alguien cercano con discapacidad, pues ni siquiera plantea porque no está en tu horizonte, ¿no? No lo contemplas. Gracias, doctora. Nos preguntan también, según lo he escuchado, ¿estamos en el tercer modelo educativo o en qué momento inició el cuarto, si es que lo hay? Y le envían sus felicitaciones y agradecimientos. Bueno, sí, ese fue error mío de exposición. El primer modelo educativo es el vasconcelista, el segundo es el socialista, el tercero es el de Ávila Camacho de la Unidad Nacional, el cuarto es el de la modernización, que es la primera modernización, vamos a decir, que es un modelo transversal que comienza con Echeverría y va con López Portillo, ¿no? Y el quinto modelo es el de la modernización, pero ya en este sentido salinista, de evaluación, de servicios subrogados, de aligerar las administraciones, de bajarle al presupuesto, en fin, ¿no? Y ahorita, pues no he escuchado el nombre. Ojalá sea el de la justicia y el de la educación de calidad, pero no, creo que no. Creo que no, falta tiempo para ver, pero bueno, ya hay focos rojos importantes que la pandemia lo que hizo fue exacerbarlos, pero ahí estaban, ¿no? Y no son atribuibles a esta administración, es un rezago que viene de décadas, de siglos, ¿no? Justamente preguntan si ¿cree usted que realmente haya un interés por invertir en la educación cuando hoy en día en Puebla ha intervenido el gobierno en la educación privada de todos los niveles? ¿Qué piensa usted, doctora? Sí, yo creo que hay, o sea, pero si hay interés por parte del Estado o por parte de quién. Bueno, pues lo que sabemos del proyecto de educación del Estado eran las universidades públicas de la Ciudad de México que no se concretaron. O sea, fue un lema de campaña importante, fue un lema de los primeros meses de la administración. Claro que hubo otras prioridades o lo que sea, pero eso no se concretó, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente que hay más aspirantes a la educación superior que los lugares que hay, o sea, eso es clarísimo, ¿no? ¿En qué otro sentido? Pues la educación, yo no he visto, posiblemente ustedes lo hayan visto, pero yo no he visto hasta ahora ningún planteamiento que vaya estrictamente para la formación, para el soporte de la educación en esto. Todavía no sale, ¿no? Entonces, bueno, el interés no lo veo. En el caso de Puebla, lo que pasó es que cuando se sale la ley, se tienen un 82 días, me parece, para poder hacer o sea, para recibir por parte del Congreso Estatal las respuestas y esto, y lo que hicieron es que lo publicaron 2 días antes. Esto que implica, lo pusieron a debatir 2 días antes, con la intención de que no hubiera reacciones, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, sí, pues la ley estatal está alineada a la federal, pero pues yo creo que era, si me permiten, medirle el agua a los camotes, ¿no? A ver cómo se reacciona frente a la escuela privada. Mi impresión es que no va a pasar a más, ¿no? Hubo una reacción inmediata de los rectores de las universidades privadas y de la pública, ahí estaba la UAP también, en fin, pero bueno, el procedimiento no se cumplió. Pero sí, es una manera como de decir a ver qué pasa, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, alguien pregunta si usted considera que como efectos de esta pandemia ahora tendremos a una gran generación con retraso educativo y cuáles consideran usted que son las estrategias para resarcir este retraso educativo. Sí, yo creo que va a tener impacto en una generación con mayor rezago educativo del que ya tenía, pero sin ser pesimistas, algo
pues que digo, viendo al mundo, ya lo vimos y lo que nos anuncian los científicos es que esto va para largo. Ahora será el COVID-19, pero luego puede ser el COVID-22 y luego puede ser, o sea, el mundo no será como antes. Y tenemos que ver que en una condición distinta, lo fundamental son los derechos, el derecho a la educación, en este sentido, ¿no? Entonces, hacerlo. Pues por lo pronto visibilizarlo, presionar quienes tienen una función de representación, pues poder hacerlo, quienes tienen acceso a los micrófonos, en fin, yo creo que de cualquier manera decirlo nosotros en clase, hacerlo ver y pensar juntos en esta manera, pero sí estoy convencida de que esta generación que ya estaba rezagada, pues esto va a ser abismal en el deterioro de la calidad educativa y de estos chicos. Además de que yo creo que yo creo porque he escuchado a los especialistas que va a haber deserción educativa importante, ¿no? Por la cuestión, la crisis económica. Yo platicaba con unas religiosas que tienen una escuela en Querétaro que quiero mucho, y pues yo les decía, espérense a que en el próximo ciclo escolar es muy posible que la matrícula se va a desplomar, ¿no? Porque bueno, si pensamos los millones que ya se han anunciado que perdieron su trabajo, pues, ¿qué haces con la colegiatura de tus hijos, por baja que sea, no? Primero está comer. Gracias, doctora. Sobre el equilibrio entre la formación de habilidades y de conocimientos, alguien pregunta, sabemos que el tiempo es un recurso ilimitado, entonces privilegiar el desarrollo de habilidades sobre la adquisición de conocimientos puede generar estudiantes y profesionistas profundamente incultos. ¿Cómo corregir esto con el desarrollo de habilidades? Sí, yo creo que es un equilibrio difícil. Lo vemos los que, pues bueno, las presiones de las universidades o las presiones de las escuelas, de las competencias, ¿no? Y acaban siendo, pues uno ve los programas de los profesores que acaba siendo un pegoste, ¿no? Para cumplir con la competencia, pero que en el aula realmente no se da. Sí, yo creo que los conocimientos son básicos, pero de la mano de los conocimientos sí creo que hay algunas competencias que son fundamentales. Una, que tenemos un rezago nacional en esto a todos los niveles, que es la convivencia, o sea, aprender a convivir. Somos muy dados a o al individualismo o a convivir a trancazos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental. Otra que ha salido de lo que es pues el currículo formal, que es la apreciación estética. Y no se trata que se les ponga a los alumnos y que dominen el renacimiento, no, la apreciación estética, que puedan conmoverse con la música, con la poesía, con una pintura, estas sensibilidades con las que vienen, pero que no se las aplastemos antes de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es una competencia fundamental. O sea, y una más que a mí me parece muy importante, que es el espíritu crítico. El espíritu crítico, ¿no? La posibilidad de tener un pensamiento de segundo orden y ser críticos frente a la realidad circundante. Creo que esas tres son muy importantes, ¿no? Y bueno, y de la mano de aprender a convivir, ¿no? La solidaridad. O sea, ¿no? Es decir, cuando veo estos letreros que dicen, sé un líder agresivo, y dices, además de la traducción literal horrorosa del inglés, ¿no? De aggressive, como si fueras de decir, oye, no, pues si la educación no es para que te separe, ¿no? Es para que ayudes a que caminemos juntos, ¿no? Pablo Latapí, ya con esto termino, que fue un gran estudioso de la educación, nuestro representante en la UNESCO, pero decía, ¿qué es
lo que se espera de la educación de calidad, ¿no? Y la excelencia académica. Dice, es un término que no deberíamos de usar porque es un término que separa, pero si se usa, que la exigencia académica implique la capacidad de exigirnos más. Exigirnos, no exigirles.